¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva clase de este panorama bíblico del Nuevo Testamento. Hoy, martes 7 de octubre de este año 2025. Se nos pasa el tiempo volando y hasta aquí nos ha ayudado el Señor y hoy día vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de hoy. Queremos comenzar con una oración y nuestro hermano Francisco nos va a dirigir en esta oración en el día de hoy. El Señor le bendiga, señor Francisco. Señor Francisco, no, hermano Francisco, ahí sí. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Señor, le damos gracias por todo su amor, por su misericordia, por darnos la oportunidad de poder seguir estudiando su palabra, por también, Señor, enamorarnos, Señor, con esto tan bello, Señor, que usted construyó, que usted ha creado, preparado para nosotros. Gracias porque el pastor dedica su tiempo, su esfuerzo, Señor. Gracias porque cada también hermano, Señor, dispone también su corazón a aprender de su palabra. Bendiga este momento, que lo podamos, Señor, atesorar, Señor, y también poner en práctica todo lo que escuchamos y aprendemos, Señor. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano Francisco. Vamos entonces con nuestra clase de hoy, clase número 11, ¿ok? Y vamos a estudiar hoy día el libro, nos corresponde el libro de Efesios, ¿ok? Así que anote ahí usted Efesios y vamos a hablar acerca de el título, ¿verdad? Esto es un panorama, recuerden, es una mirada general acerca de esta epístola, esta carta llamada libro o carta Efesios, ¿va? Dirigida a una iglesia en particular. Ok, entonces hablemos del título. Vamos a repetir un poco lo mismo de las clases anteriores. Al igual que la mayoría de de las cartas del apóstol Pablo, no todas, pero la gran mayoría, esta carta que hoy día vamos a estudiar lleva el nombre de la ciudad donde estaba la iglesia cristiana. En este caso, en la ciudad de Efesio. No, se llama Éfeso. ¿Ok? Ese es el nombre de la ciudad, Éfeso, ¿verdad? Y a los que viven en ese lugar se le llama Efesios. ¿Ok? A veces yo por ahí me voy a equivocar, ¿no? Entre el gentilicio y el nombre del libro, así que ustedes me disculpan si eso me sucede. Pero entonces, en resumen, el nombre de esta carta o este libro va a estar relacionado directamente a la ciudad donde estaba situada la iglesia a la cual Pablo escribe. ¿Ok? La ciudad de Éfeso fue capital de la provincia romana. Esto queda en Asia, ¿no? O también conocida como el Asia Menor, porque si hablamos de Asia, tal vez nosotros estamos pensando hoy día en la actualidad en otro lugar. Entonces estamos hablando de lo que se conocía en aquel tiempo como el Asia Menor, lo que también se conoce hoy día como, como Turquía, ¿ok? El lado moderno, Turquía moderna. Entonces, en los manuscritos más antiguos de esta carta, fíjense que no se menciona el nombre de la ciudad, ¿ok? Posteriormente ya se confirmó que se trataba de aquello, pero ahí un poco esto trajo algunos conflictos, ¿no? Algunos falsos que se metieron posterior ahí en la iglesia naciente. eh, Llamaron también esta carta con otros nombres, qué sé yo, pero lo cierto es que hoy día lleva por título Efesios, en este caso en relación al pueblo, ¿verdad? A los que vivían en esa ciudad llamada Éfeso, ¿ok? Algunos eruditos bíblicos aseguran que esta carta, más que una carta común y corriente, corresponde a una encíclica. ¿Saben ustedes lo que es una encíclica? En este caso, una encíclica apostólica. Una encíclica es una carta, en este caso del apóstol, que va dirigida a todas las iglesias existentes. ¿Ok? Eso era como una encíclica. Es como un correo masivo hoy día, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo, vamos a suponer que el pastor Chuy nos manda un correo electrónico a nosotros directamente, ¿verdad? Eso sería una carta, un correo electrónico directo. Pero si el pastor Chuy manda el mismo correo a todas las iglesias de casa de oración en el mundo, se consideraría en este contexto como una encíclica, o sea, una instrucción, un mismo escrito para todas las iglesias. Entonces algunos eruditos aseguran que esta carta, más que ser dirigida a la iglesia en Éfeso, en realidad fue una encíclica apostólica de parte del apóstol Pablo, dirigida a todos los creyentes, ¿verdad? Si esto fue así, entonces esta carta tendría como objeto ser distribuida
en todas las iglesias fundadas en esa época, en el Asia Menor, y Éfeso sería la primera tal vez en recibir, ¿ok? Pero esto no afecta a la doctrina, no afecta en nada, sino que lo importante es tener certeza de que lo que ahí se escribe doctrinalmente concuerda con todo el texto bíblico, y por otra parte también es quien la escribe, ¿ok? Ahora, hablemos un poco acerca del autor y de la fecha. Pónganle ahí otro título, autor y fecha. Bueno, al igual que otras cartas del apóstol Pablo, no hay discusiones mayores en relación a su autoría. En este caso, Pablo es bien claro al decir que él es el que escribe, ¿no? Esta carta. Y vamos a ver que en el primer capítulo, ahí en Efesios capítulo 1:1, acá ya en el saludo, Pablo deja en claro que es él el que la escribe, ¿ok? Entonces, en relación a su autoría, ya el versículo 1 identifica la carta, ¿ok? Eso es bueno, ¿ah? Interesante, porque eh, nos da un descanso. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 1. ¿Quién me ayuda con ese texto? Yo. Vamos, Luz. Dice, saludos de Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Ok, muchas gracias. Está claro, ¿no? O sea, es Pablo el que escribe la carta. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios 3, versículo 1. Amén. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros a los gentiles. Ok. Ahí entonces nos muestra un poco una condición en la cual estaba Pablo, y por otra parte nos muestra que él es el que está escribiendo nuevamente esta carta. O sea, versículo 1, capítulo 1:1, capítulo 3:1, con claridad se muestra que Pablo es el que escribe. Esta carta, como leíamos recién, fue escrita desde la prisión, o sea, Pablo estaba en esa condición, encarcelado. Probablemente fue desde la prisión de Roma, ¿verdad? Ahí tenemos hay un texto, no lo vamos a leer ahora, pero está en Hechos, capítulo 26, del versículo 16 al 31. Ahí está la referencia cuando Pablo está frente a Agripas, ¿se recuerdan? Que el rey incluso le dice, oye, por poco me persuades, por poco me convences. Entonces está en un proceso de condena, en un proceso de que lo trataban de encarcelar. Entonces, si esto fue así, pudo suceder más o menos entre los años 60 o 62 después de Cristo, más o menos para que tengan una idea. La carta de Pablo a la iglesia en Éfeso se clasifica como una de las epístolas de la prisión, porque Pablo, estando en prisión, no pierde su tiempo, alaba a Dios, evangeliza y también escribe cartas importantes, ¿verdad? Entonces hay un conjunto de cartas que se le conoce como epístolas o cartas de la prisión, en este caso escrita por Pablo desde la prisión, junto con, sería entonces Efesios, perdón, sería Filipenses, Colosenses, Filemón, ¿ok? Esas cartas, estas que estoy mencionando ahora, son cartas entonces que se escriben desde la cárcel, ¿verdad? Eh, hay otro autor famoso, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante, que también escribe una carta estando en prisión, ¿ok? Ya luego lo vamos a ver. Pero entonces, esta carta, Efesios, se conoce como una epístola de la prisión junto a Filipenses, Colosenses y, ¿cuál más era la última? A ver si me ayudan. ¿Cómo está la memoria? Filemón, Filemón. Filemón. Filemón, exactamente. Muy bien, entonces ahí tenemos estas cuatro cartas. Probablemente fue escrita en el mismo tiempo que la carta, cuando escribe Pablo la carta a los Colosenses, ¿ok? Es muy probable que, o sea, escribió Efesios, escribe Colosenses, ¿verdad? Y estas cartas tenían que ser enviadas, no había posibilidad no había correo, entonces se enviaba por mano. Entonces, lo más probable es que haya sido enviada junto con la carta a Filemón, y estas tres cartas probablemente fueron enviadas por un personaje llamado Tíquico. No sé si lo han escuchado, ¿ok? Efesios capítulo 6, versículo 21 y 22. ¿Qué me ayuda con eso? Ya les cuento quién fue Tíquico. En NTV, porque dice, Bueno, no hay problema. ok, 6, 21 y 22.
Ok, dice, para tenernos al tanto, Tíquico le dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo va. Él es un amado hermano y es un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Muchas gracias, hermano. Ahí entonces nos queda claro, nos da un poco el contexto de quién lleva la carta y quién es este personaje Títico, ¿verdad? ¿Quién fue? Fue un fiel colaborador de Pablo, ¿ok? Si hay gente colaboradora, sería este personaje, ¿verdad? Tíquico, fiel colaborador de Pablo. Y Tíquico es enviado por Pablo para llevar algunas cartas a las iglesias cristianas del Asia Menor. Y entonces él cumple esta función, pero también hacía otra función. Él le informaba a las iglesias que estaban ahí en las distintas ciudades, le iba contando un poco cuál era la situación, como él era cercano de Pablo, de alguna forma estaba constantemente se hablaban. Entonces Tíquico iba por las distintas iglesias, llevaba esta correspondencia, llevaba la carta, pero también cumplía esta función de informar el estado o en qué condición se encontraba el apóstol, ¿verdad? Recuerden que pasó varias peripecias, así que esta función también la cumple este personaje que se nombra acá, un cristiano llamado Tíquico, ¿verdad? Un fiel colaborador de Pablo. Vamos a leer ahora Colosenses, capítulo 4, versículo 7. A ver si me ayudan ahí. Colosenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué tenía este texto? Yo. Ah, Irene, ok, vamos contigo. Tíquico, eh, Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Muchas gracias. ¿Ven? Ahí entonces ya con este texto de Colosenses vamos entendiendo un poco cuál es la función de este personaje, ¿verdad? Ahora, el nombre no es muy bonito, así que muy buen personaje, muy buen colaborador, pero no le copien el nombre, ¿ok? Muy bien, hablemos ahora acerca del contexto, ¿verdad? Del libro de Éfeso, ¿ok? Contexto histórico para poder entender un poquito más acerca de este libro. Me imagino que lo leyeron, ¿no? No le hice la pregunta incómoda, pero recuerden leer este libro, es importante la lectura, porque con eso ya entendemos más lo que estamos hablando, ¿ok? Si no lo leyó, hágalo después de esta clase, no se va a demorar absolutamente nada. Hablemos de contexto histórico. Al parecer, todo indica que Éfeso, esta ciudad, o esta iglesia ahí, esta ciudad al parecer fue evangelizada por una pareja que se menciona en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Priscila y Aquila, ¿verdad? Priscila y Aquila, lo habían escuchado, ¿no? Bueno, esta pareja resalta en el libro de los Hechos de una manera muy grata, eh, y vamos a ver que es probable que ellos hayan sido los encargados de llevar el Evangelio, en este caso, a la ciudad de Éfeso. Qué bonito sería eso, ¿no? ¿Te imaginas que tú pudieses decir, mira, esta ciudad o este pueblo, aquí llevé yo la palabra del Señor? Hoy día ya está todo evangelizado, pero qué tremendo, ¿no? Llevar la buena noticia del Evangelio del Señor a una ciudad. Y en este caso, en la ciudad de Éfeso, al parecer, Priscila y Aquila, estos colaboradores también, esta pareja, fueron los encargados. Vamos a ver Hechos capítulo 18, versículo 18 y 19. A ver si me ayudan con ese Amén. texto. Amén, amén. Después Pablo se quedó en Corinto en un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según las costumbres judías, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Ok, muchas gracias, hermana. Bueno, es una versión, la nueva traducción viviente, creo, ¿no? Ok, entonces ahí nosotros tenemos una referencia de esta pareja, ¿verdad? Que también está en el programa de evangelismo de Pablo. Vemos que Pablo siempre, por costumbre, como lo vimos en la serie del libro de los Hechos, vimos que siempre él llegaba a una ciudad
y lo primero que él hacía, un poco hablando del orden, él iba a hablar el Evangelio, la nueva noticia, a la sinagoga, ¿verdad? A los judíos, por orden, ¿no? Para que se viera ordenado. Obviamente siempre, en la mayoría, siempre los rechazaban. Vimos en algunos casos en donde uno de los principales escuchó, todos lo rechazaron, menos el principal de la sinagoga. Ya lo estudiamos en las clases anteriores. Pero siempre Pablo tenía esta costumbre de ir primero, llegaba a una ciudad y lo primero que hacía era ir a contar de la buena noticia de Cristo a la sinagoga de esa ciudad. ¿Ok? Y en este caso, en el texto que leíamos, nos muestra cómo esto también sucede y cómo es que Priscila y Aquila, esta pareja, quedan ahí. Nótese que se menciona primero a Priscila, ¿verdad? Normalmente, considerando que era una cultura más bien machista, normalmente iba el hombre primero y luego la mujer. Y hasta el día de hoy un poco eso se ve, pero vemos acá que en los relatos del libro de los Hechos siempre se menciona primero a Priscila y a Aquila, ¿ok? Y eso tenía que ver, eso tenía un porqué, ¿verdad? Que lo expliqué yo ahí en el libro de los Hechos. Si lo recuerda bien, si no lo recuerda, vaya a escuchar esa serie y ahí va a tener la respuesta. Ok. Éfeso, la ciudad que estamos estudiando, recuerden que la carta de Éfeso es en relación a la ciudad, Éfeso. Entonces, está escrito, que nosotros conocemos como Efesio, es dirigida a esta ciudad y Éfeso está localizada en la boca del río Caister, en aquellos tiempos así se conocía, al lado del mar Egeo. ¿Ok? Ustedes pueden ver después ahí los mapas bíblicos, porque a veces los nombres y las ciudades cambian actualmente, pero van a tener ahí una referencia. La ciudad de Éfeso fue conocida, ¿por qué razón? Por ejemplo, por su templo de Artemisa o Diana, que era una diosa. Entonces, el libro de Éfeso, la ciudad, perdón, era conocida por este templo de Artemisa y Diana, y se consideró incluso en algún momento como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, este templo, este lugar, esta ciudad. Entonces, ahí tenemos una referencia también de esta ciudad. También la ciudad de Éfeso fue un importante centro político, educativo y comercial. Cumplía estas 3 funciones, político, educativo y comercial. Incluso la ciudad llegó a tener un tal realce que llegó a ser comparada con Alejandría, que era una de las ciudades importantes, ¿verdad? Alejandría era relacionada a Egipto, y también con Antioquía, de Pisidia, ¿okay? Que era también una ciudad importante. De hecho, Alejandría era la ciudad que tenía la biblioteca más grande. ¿Se acuerdan cuando vimos Conociendo las Escrituras? Okay, tenía más de 1 millón de ejemplares de todos los textos bíblicos, y de ahí es que nace la traducción al griego de la Biblia. ¿Okay? Bueno, pero escucha también ahí la enseñanza que tuvimos de Conociendo las Escrituras. Ok, la iglesia en Éfeso se caracterizó por ser iniciada entonces por esta pareja que decíamos, Priscila y Aquila, y también por ser una iglesia fuerte. Más tarde, esta iglesia es establecida ya mucho más firme por parte de Pablo en su tercer viaje misionero, lo pueden ver ahí en Hechos capítulo 19, y fue pastoreada durante unos 3 años más o menos, ¿ok? Por él. Después de esto, después Pablo tiene que irse, de ahí partió, y queda Timoteo pastoreando esa congregación. Recuerden que Timoteo era un joven pastor, que Pablo le escribe, 1 y 2 de Timoteo. Entonces, después que sale Pablo, queda Timoteo pastoreando la congregación durante aproximadamente, se dice, ¿no? Tal vez un año y medio, más o menos por ahí estuvo haciendo este trabajo Timoteo. Su trabajo consistió primeramente en contrarrestar una falsa enseñanza que estaba entrando a la iglesia en Éfeso y que la traían unos pocos hombres, no eran muchos, pero estaban influenciando de una manera importante. ¿Quién eran estos hombres? Se llamaban Himeneo, ¿ok? Y Alejandro. Himeneo y Alejandro. Seguramente también lo han escuchado en alguna lectura. Ahora, probablemente eran ancianos en las congregaciones, gente que cumplía un cargo importante, y comenzaron a tener estas enseñanzas medias erradas, bastante erradas por lo demás, ¿no? Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Fíjense cómo Pablo
que había dejado a Timoteo ahí pastoreando. Fíjense cómo Pablo les escribe. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, y luego vamos a leer, después del 3, leamos el número 20. Lo alcanzo a ver acá. Hermano Francisco, vamos a leer ese texto. Amén. 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Ok, Y el 20, ahí lo tenemos primero con términos generales, pero ya en el 20 se anima, ¿no? A decir quiénes. 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ok. Ahí tenemos entonces, nos muestra entonces que Pablo estaba molesto con estos integrantes que se habían encargado de comenzar a torcer la doctrina dentro de la iglesia de Éfeso. Ahora, debido a estos hombres que se mencionan acá, la iglesia en Éfeso, que al principio era una iglesia fuerte, bien establecida, comienza a debilitarse, ¿verdad? Y estaba finalmente plagada de falsas doctrinas, ¿ok? Ahora, lo peor de esto es que la gente comenzó a abrazar esto, ¿ok? Y eso es muy lamentable. Himeneo y Alejandro enseñaban doctrinas falsas, por ejemplo, que la resurrección ya había pasado, ¿ok? Y esto es una blasfemia para la fe cristiana, porque miren, nosotros como creyentes hoy día creemos que vamos a resucitar con Cristo, ¿ok? Resucitamos espiritualmente, pero también hay una resurrección. Dice la Biblia que cuando el Señor venga, en Tesalonicenses, los muertos de Cristo, en Cristo resucitarán primero. Entonces, Himeneo y Alejandro comenzaron a decir que ya había sucedido la resurrección, ¿verdad? Que ya no iba a haber más resurrección. Entonces, esto es una blasfemia contra la fe cristiana, y esto lleva a que Pablo se enoje, ¿verdad? Y como pastor, como apóstol, supervisor de esa congregación, finalmente él dice, hay que expulsarlo de la comunidad para proteger a la iglesia. O sea, entonces hay una pregunta, ¿un pastor puede expulsar a un miembro de la congregación? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. De hecho, tenemos el deber, los pastores, de expulsar a cualquier persona, a cualquiera, que haga de alguna forma, ahora no se expulsa por cualquier cosa, personas que provoquen daño a la iglesia de Cristo, o sea, a ustedes, yo tengo el deber de expulsarlo. Obviamente primero lo voy a llamar al arrepentimiento, ¿verdad? Y ya luego lo expulso, pero con cosas concretas, porque a veces pasa que el pastor saca gente que por ahí le va molestando el camino, ¿verdad? Y no tiene algo consistente. En este caso, estos hombres, Himeneo y Alejandro, estaban predicando una falsa doctrina y esto estaba llevando a una destrucción de la iglesia. Y vaya que sí lo estaba consiguiendo, ¿no? Entonces, también estos hombres, Himeneo y Alejandro, también enseñaban en contra del matrimonio. Imagínate. O sea, decían, no hay que casarse. Parece que no tenían buena esposa. Entonces decían, no hay que casarse y comenzaron a enseñar esto. También comenzaron a enseñar que había que abstenerse de ciertos alimentos, ¿verdad? Fíjate, o sea, estaban ellos teniendo incluso, estaban peores que los judaizantes, ¿verdad? Sin serlo incluso. Entonces, vamos a ver que estos personajes comienzan a infiltrar más falsas doctrinas dentro de la iglesia de Cristo, en este caso la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso comenzó entonces a abrazar estas falsas enseñanzas y fíjense que acá hay esto nos va a dar, al leer el libro de Efesios, nos va a dar una respuesta a lo que hemos leído en otras cartas, en otros libros, porque esta iglesia en Éfeso estaba infiltrada por estas falsas doctrinas, las comenzó a abrazar, ¿verdad? Y esta es la iglesia a la cual Jesús, 30 años después, imagínate, porque esto fue más o menos en los años 60, ¿no? 30 años después hay una nueva carta para esta iglesia, ¿ok? Y esa carta es escrita por un anciano llamado Juan, probablemente el apóstol Juan, ¿ok? Y estoy hablando de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Ahora no lo vamos a leer, pero es un texto que yo he leído en las últimas predicaciones y habla de
le escribe, el contexto es que Juan está en la isla de Patmos, ya está viejito, ¿verdad? Había soportado incluso que lo frieran por ahí, y está en este proceso de ya cercano a su muerte, y tiene una visión de parte del Señor, ¿verdad? Y ahí vemos que está Jesús en medio, les dice, escribe, ¿verdad? La visión, y está Jesús en medio de las 7 iglesias, ¿verdad? Y a cada una le da una carta para que Juan la envíe, ¿verdad? A estas iglesias. Una de esas iglesias era la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que está en el capítulo 2. Si no me equivoco, es la primera, si no me equivoco. Y le escribe y le pone, yo conozco tus obras, que eres terriblemente bueno, ¿verdad? Súper bien, todo, pero tengo contra ti, ¿verdad? Que has perdido, que has dejado, ¿verdad? Tu primer amor. Y obviamente eso se traduce por, has dejado de amar a lo más importante, que es tu primer amor, que es el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y todo tu corazón, primer mandamiento, y también has dejado de amar a tus hermanos, ¿ok? Y esto fue lo que pasó justamente en la iglesia de Éfeso, que dejaron de amar a Jesús, ¿no? Dejaron de tenerlo en el primer lugar. Siguieron siendo iglesia, se siguieron reuniendo, siguieron haciendo sus cosas, ¿verdad? Avanzaron, pero dejaron su primer amor. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ok, entonces eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Y eso es algo muy lamentable. ¿Ok? Vamos a ver ahora otros temas, que son temas ahora históricos y teológicos. Temas históricos y teológicos. Bien, hablemos de los primeros. ¿Cuántos capítulos tiene Efesios? ¿Cuántos tiene? A ver. Están contando ahí cuánto tiene la última hoja. ¿Cuántos? Vean ahí. ¿Cuántos tienes? 6. Seis capítulos. Ok, muy bien. Se demoraron en contar. 6 capítulos. Los 3 primeros capítulos son teológicos. ¿Ok? Los primeros 3 capítulos son teológicos. ¿Ok? Y estos 3 primeros capítulos enfatizan mucho en la doctrina que está ahí desarrollada en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces los 3 primeros capítulos son teológicos. Ahora, los últimos 3 capítulos, recuerden que son 6, mitad teológicos, y los últimos 3 son más bien enseñanzas prácticas que se enfocan en la conducta cristiana. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia entre lo que es la vida cristiana y lo que es doctrina. ¿Ok? Tenemos que siempre en la Biblia hacer diferencia, ¿verdad? Incluso en la Biblia también hay cosas que son parte de las libertades que tiene cada cristiano, ¿verdad? No es doctrinal. Por ejemplo, doctrinal. ¿Qué no es doctrinal hoy día? La forma en que cantamos, ¿verdad? Hay iglesias que van a cantar a lo mejor con un ritmo más tranquilo, ¿verdad? Otras un poquito más efusivo. Algunas usan instrumentos electrónicos, otras instrumentos, decía un pastor antiguo, a parafina. No, usan solamente guitarra, ¿verdad? Acordeón. Y eso es secundario, ¿verdad? No es una doctrina, ¿verdad? Es una libertad que tenemos también los creyentes, ¿ok? Para que lo entendamos. Entonces, los 3 primeros capítulos son teología, que enfatizan la teología del Nuevo Testamento, y los últimos 3 son vida cristiana, ¿verdad? Cosas prácticas de la vida cristiana. Ahora, la carta de Pablo a los Efesios es una carta de aliento, o sea, da aliento, los anima ahí, pero también da amonestación. Y está escrita de alguna manera para recordarle a los creyentes las grandes bendiciones que reciben por medio de Jesucristo. Ya al final de esta clase voy a dejar un poquito más en claro en eso, pero Pablo les está diciendo ánimo, ¿verdad? Los exhorta y les dice, recuerden que todas las bendiciones que ustedes reciben son por medio de Cristo. Y Pablo los exhorta y los anima a no solo estar agradecidos por esas bendiciones, porque a lo mejor, claro, piensa tú en las cosas que Dios te ha bendecido, en lo material y en tu corazón y en la familia, todo lo piensa en eso. Entonces, si yo te digo, ¿qué dirías tú acerca de eso? Probablemente todos van a decir, bueno, estoy muy agradecido por lo que Dios me ha dado, y vamos a usar esta frase, tengo mucho más de lo que merezco. Bueno, bien, está bien.
Pero Pablo no solamente exhorta a través de esta carta a que la gente sea agradecida con Dios por las bendiciones, sino que también los exhorta a que ellos vivan de una manera digna de ellas. O sea, no solamente digan agradecimiento, sino que vivan una vida cristiana de rendición delante del Señor, porque Dios ha sido muy bueno, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos también recordar hoy día, ¿no? Todos los días vemos la misericordia del Señor. Pablo enseña en sus cartas que gustamos de las grandes bendiciones dadas por Jesús a sus hijos, pero que no estamos nosotros exentos a ser tentados por Satanás, ¿verdad? Con el fin de destruirnos. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Tú y yo, lo explico, tú y yo disfrutamos de las bendiciones de Dios, vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad que sí? Hay veces que no hay por dónde, ¿verdad? Y vemos la mano del Señor, una bendición, ¿verdad? Y Dios abre puertas y todo lo demás. Ok, Pablo nos enseña esto, pero nos dice, oh, ok, pero no se confunden porque una cosa es vivir bajo la poderosa mano del Señor en la bendición de Dios, pero eso no nos exime de ser probados o ser tentados directamente por Satanás con la finalidad de alejarnos. Entonces, esa enseñanza la está desarrollando Pablo en su carta a la iglesia en Éfeso. ¿Ok? Entonces, por esta razón, y en este contexto, Pablo usa en su carta, el último capítulo, el número 6 de la carta, para recordarle a los creyentes la importancia de qué. ¿Se acuerdan lo que dice el capítulo 6? ¿De qué nos habla el capítulo 6? Es uno de los quizás textos más conocidos de la carta de Efesios. Entonces Pablo les dice, ok, recuerden, en medio de las bendiciones somos tentados, en medio de la bendición también tenemos una lucha. Por lo tanto, en el capítulo 6, lo que refuerza Pablo es la importancia de que el creyente use y recurra a la armadura de Dios. ¿Ok? ¿Se recuerdan cuando hicimos la serie que se llamaba Guerra Espiritual? ¿Verdad? Que tenía así como un nombre tal vez un poco atractivo para ciertas personas que van a querer buscar a lo mejor otra cosa, nada que ver. Pero hablábamos de la verdadera guerra espiritual y decíamos que cuando nosotros, hablando y analizando el capítulo 6, bueno, analizamos todos los versículos, nos dimos cuenta que al final lo espiritual quedaba en este capítulo 6, pero decíamos que cuando un creyente cae en la tentación, o sea, hay un pecado, es porque no usó completa la armadura de Dios. Porque no es que tú te pongas el accesorio que tú quieras, como el outfit que usas en tu día. Hoy día me pongo este sombrero, pero el cinturón no. En el caso de la armadura de Dios, los cristianos debemos usar toda la armadura de Dios. De hecho, el texto es reiterativo en esto de usar toda la armadura de Dios. Entonces, cada vez que tú pierdes una batalla espiritual, caes en la tentación, es porque alguna o varias partes de la armadura de Dios no la utilizaste, ¿verdad? Es imposible perder una batalla si te has equipado y usas toda la armadura de Dios, ¿ok? ¿Cuál es la armadura de Dios? Bueno, léanla ahí en el capítulo 6 y váyanse a la serie Guerra Espiritual que tenemos ahí en YouTube, en donde van a poder entender un poquito más de esto. Ya no les puedo explicar. Entonces, decíamos que esta es la razón por la cual Pablo en el último capítulo le recuerda a los creyentes que la armadura de Dios se debe usar de manera completa y es suficiente, ¿verdad? Para nuestras vidas porque es provista de parte de Dios y esto viene directamente de su palabra y de su espíritu. ¿Ok? Capítulo 6, versículos 10 al 17. Entonces, también este capítulo 6 nos habla de algo muy importante que hemos venido hablando en los últimos domingos y de la necesidad de la oración y de una oración verdadera, ¿no? Una oración vigilante, persistente. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 18. A ver si me ayudan con eso. Efesios 6, Yo, 18. Vamos, leámoslo. dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Muy bien, muchas gracias, Luz. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, este texto nos insta en el capítulo 6, 18 a que debemos orar. ¿Ok? Así que importante la reflexión que Pablo está haciendo, ¿no? Recuerden que los primeros 3 capítulos son doctrinales, los últimos 3 capítulos son vida diaria, vida espiritual, vida cristiana. ¿Ok? Esta carta contiene un misterio.
¿Te gustan los misterios? Bueno, esta carta contiene un misterio. ¿Qué significa esto? Que es una verdad, un misterio, es una verdad que en el pasado, en los tiempos del Antiguo Testamento, no había sido revelada. O sea, ellos no podían entender. ¿Sí? Por ejemplo, que el Espíritu Santo va a habitar en todas las personas, a pesar de que el Antiguo Testamento dice que derramaré mi Espíritu sobre toda carne, pero era un misterio, ¿no? Porque en la antigüedad el Espíritu Santo solamente recaía sobre, y ¿cuáles eran los tres personajes? Ayúdenme. Profeta, Profeta, rey y sacerdote, Ok. ok. Y reyes. Ok, muy bien, muy bien. Profetas, reyes y sacerdotes. Eran los tres personajes que, de los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo podía entrar en ellos, pero también salir. Por eso David dice, y no, parece que en el 51, ¿no? Salmo 51 dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque estaba esa posibilidad. Entonces, ahí tenemos un misterio, ¿no? Que está revelado ahora en el Nuevo Testamento. Pero esta carta contiene también un misterio, que yo les decía que significa que algo que en la antigüedad no estaba revelado, ahora sí. Este misterio es que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, pero que se vuelven cristianos, o sea, los cristianos gentiles. El misterio es que los cristianos gentiles somos, porque somos nosotros también, coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué dice el judío, verdad? Se rasga las vestiduras de pensar que un pueblo que no tiene una genealogía, ¿verdad? Sangre judía, pudiese estar relacionado a Dios, al reino de Dios. Entonces, este misterio, para el tiempo antiguo, es revelado acá en Efesios, ¿no? Lo que pasa es que, yo les insisto, nosotros leemos el Nuevo Testamento ya con un poquito más de contexto, como bien acostumbrado a lo que ya sabemos, ¿verdad? Es natural para nosotros que somos coherederos, lo cantamos, coherederos con Jesús, de su reino celestial, pero ni ponemos atención a lo que estamos diciendo. Pero era un misterio, ¿verdad? Cuando Pablo lo escribe en su contexto. Entonces, está diciendo Pablo a través de su carta que los gentiles, los cristianos gentiles, como nosotros, somos coherederos y somos miembros del mismo cuerpo y somos también incluso copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Ok? ¿Dónde está esto? En Efesios capítulo 3, versículo 6. En la Nueva Traducción Viviente lo da de mejor forma. Vamos a leerlo entonces. 3:6. Y el plan, Hermana Macarena, sí. y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Ah, muy bien. Eso está como para ver las caras de los que estaban leyendo eso, ¿no? Porque es como que te dicen acá son todos iguales, ¿verdad? Porque habían discusiones. Entonces, acá queda claro, ¿no? Dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Cristianos gentiles, que creen en la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ahora, fíjense también en esto, porque también había una discusión cuando Pablo dice que ya no, pero en el libro de los Hechos, dice que ya no habían judíos ni griegos, ¿verdad? Bueno, eso era porque los griegos también eran judíos, pero había una discusión ahí, ¿no? Como que parecía que había un sentido de exclusividad de parte de los judíos de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, también hace esa aclaración. Entonces, aquí Pablo está dejando en claro ciertos conflictos, ¿verdad? Entonces, estas palabras del apóstol eran importantes porque a veces ellos no se mencionaban en ciertos temas, ¿verdad? Para no crear más conflicto, pero acá Pablo lo está diciendo. Esto tiene que haber sido como imagínense que hubiese existido un periódico cristiano. Entonces, portada, ¿verdad? Pablo ha declarado, ¿verdad?, que tanto judíos como gentiles que creen en la buena noticia ahora son herederos de Jesucristo, ambos por iguales.
¿verdad? Entonces, esto era pero como una locura para aquel tiempo. Y Pablo lo está dejando acá bien en claro. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Ok, avancemos entonces. Entonces, esta verdad o este misterio estaba completamente escondido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No sé, esto no se sabía. Y lo vamos a ver acá en Efesios capítulo 3, 5, fíjense. Yo leí primero el 6, vamos a leer el 5 para que entendamos lo que les estoy diciendo. Efesios 3, 5. Ya, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Léeme el 6, Carola, por favor. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones, porque pertenecen a Cristo Jesús. Exactamente. Exactamente. Ahí tenemos todos una diferencia. Ahora, pero ahí tenemos una aclaración, ¿no? Es bueno leer ahora el 5 y el 6. Pregunta. ¿Hay diferencias entre la iglesia de Cristo y el pueblo judío delante de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Me El repite pueblo, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y nosotros los gentiles somos adquiridos. ¿Pero no somos pueblo de Dios nosotros? No, pues no somos iglesia, perdón, iglesia. Pero Iglesia. sí somos el pueblo también de Dios. Ya, Sí. pastor. No se preocupe, no hay problema, ¿verdad? Ok. Pero ya no vengan más. No hay problema, no se preocupe. Ya no vengan más a la iglesia porque ya los voy a bloquear. No hay problema, hermano. Sí, no se preocupen. Es porque es difícil de poder entender. Es difícil de poder entender esto porque hay diferencias, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia hace diferencias también en los periodos y los tratos. Por ejemplo, hoy día la gracia es un periodo para nosotros, ¿verdad? Dirigido para nosotros. ¿Por qué? Para el mundo gentil, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios, los judíos, le rechazó, ¿verdad? También somos pueblo nosotros de la iglesia de Cristo. Yo soy parte del pueblo, ¿verdad? Usted es parte del reino de Dios. Ok. Todo judío que quiera aceptar a Cristo en su corazón, que lo reconozca como Señor y Salvador, se hace parte también de este pueblo, ¿verdad? Ahora adquirido por Dios. Ok, pero en la Biblia, hoy día vivimos un periodo que es de la gracia, que es un trato de Dios con los pueblos gentiles, ¿verdad? Ahí estamos nosotros. Y por otra parte, vamos a tener, por ejemplo, en la escatología, la semana número 70 o el tiempo de la tribulación, que es un periodo para el pueblo de Israel. O sea, es un trato, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos, bueno, y aquí vienen hartas especulaciones de que si la iglesia pasa o no, la tribulación o no, pero no nos metamos ahí, salgamos de ahí. Pero lo que sí tenemos que saber es que la semana 70, que sería este periodo de 7 años, pues son semanas agrícolas, este periodo de 7 años, según Daniel, todo lo que, para que se cumplan esas 70 semanas, todo tiene que ver directamente con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que se cumpliese. Y ahí ustedes tienen que leer Daniel, ¿verdad? Donde se habla de la semana 70. No recuerdo aquí en el capítulo cuál es, pero lo cierto es que ese periodo de 70 años, perdón, de 7 años, la semana número 70, tiene un inicio, ¿verdad? Se inicia con algo que ahí se determina. Cada semana tenía un inicio con algo que sucedía, y en este caso es un trato para el pueblo de Israel. ¿Ok? Así que eso es importante que usted lo sepa. Para Dios hay diferencias, ¿verdad? En tratos, en formas, en situaciones, ¿verdad? Pero no significa que seamos más importantes o menos importantes, no para nada, ¿verdad? Pero es importante que los tratos son distintos. Ahí podríamos después otro día estudiar algunos temas importantes acerca de eso para poder entenderlo mejor. Pero hoy día enfoquémonos en Efesios, ¿ok? Déjenme ver acá. Ya leímos capítulo 3.5, sí lo leímos.
Entonces, ¿qué podemos decir en relación a este punto, a este misterio? Todos los creyentes somos iguales en Jesucristo, ¿verdad? A través de Jesucristo revelado como Mesías, somos todos delante del Señor, ¿verdad? Como sus hijos, como ciudadanos de su reino eterno, ¿ok? Ahora, esto es una maravillosa verdad que solo los creyentes de esta época, o sea, como usted y como yo, podemos entender, porque los antiguos no lo entendían, ¿verdad? En los tiempos antiguos, ¿ok? Muy bien. Entonces, Pablo también habla del misterio, de otro misterio más, ¿ah? Misterios misteriosos. Y habla de la iglesia como la novia de Cristo. Si yo le digo a usted, ¿quién es la novia de Cristo? ¿Qué me dice usted? La iglesia, ¿verdad? Pero Pablo es el que toma esta figura, ¿no? Vamos a ver Efesios capítulo 5:32. Acá hay que leer el 5:32, hay que leerlo completo, pero yo solamente voy a leer el versículo 32. ¿Ok? Ya. Vamos. Dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Ok, ahí porque fíjense que en el capítulo 5 está hablando del marido, de la esposa, ¿verdad? Si ustedes lo ven ahí después, se van a dar cuenta de esto, ¿no? Que está hablando como de la relación del hombre, la mujer en el matrimonio. Y luego en el versículo 32, que nos lee a luz, dice, grande es este misterio, mas yo digo, esto respecto a Cristo de la iglesia, ¿verdad? Y ahí hay un desarrollo de entender, como novia, ¿verdad? Como una pareja. Vamos a leer, no sé quién tendría, Apocalipsis capítulo 21:9. A ver si me ayudan con eso. Vamos, hermano Luis Gajardo. Apocalipsis 21:9. Sí. Dice, entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Muy bien. Ahí está, ¿no? Lo leyeron, ¿no? Lo alcanzaron a captar, ¿no? Ven conmigo, ¿verdad? Yo te mostraré a la desposada, a la esposa del Cordero. ¿Ok? Una figura entonces como de matrimonio. ¿Ok? Hoy día somos la esposa de Cristo. ¿Sí o no? Somos la esposa de... ¿Cuántos son la esposa de Cristo? No, todavía no se me adelanta, ¿verdad? Somos la novia. Todavía no nos casamos, ¿verdad? Después, ¿verdad? Después. Pero eso en un sentido espiritual. Se tiene que entender esto. Son cosas ilustrativas, ¿verdad? Espirituales. Así que hay que tener cuidado con estas figuras bíblicas, porque por ahí después salen unas películas medias raras, ¿no? Donde yo he visto cosas, incluso películas del Apocalipsis, cuando yo era pequeño me moría de miedo ahí con mi hermano cuando las veíamos, porque se tomaban cosas muy literales, ¿no? Y hay cosas que se tienen que interpretar correctamente, ¿ok? Ok, entonces Pablo muestra en su carta otro misterio, ¿no? Muestra en su carta a la iglesia de Cristo, a nosotros, como el cuerpo y el espíritu de Jesús en la tierra, ¿ok? Algo así como que nosotros somos una extensión, ¿verdad? De Cristo en la tierra. ¿Se entiende, no? Entonces Pablo lo está desarrollando este tema. Por lo tanto, esto nos deja una gran responsabilidad, ¿no? ¿Y quién eres tú? Yo soy embajador de Cristo, soy un representante de la presencia de Dios en la tierra. Ahora, en la pura iglesia, no, en toda parte, en todos los lugares donde nosotros vamos, somos una extensión, ¿verdad?, del cuerpo físico de Cristo. O sea, nuestro cuerpo físico debiese comportarse como el cuerpo físico de Cristo. Espiritualmente tenemos el Espíritu de Dios, por lo tanto, vamos con Jesús a todas partes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos algo malo delante de la sociedad, estamos con nosotros, estamos llevando la presencia de Dios, ¿no? Y ahí nos habla que el Espíritu se contrista, ¿no? Por nuestro mal actuar. Ok, esta metáfora entonces muestra a la iglesia no como una organización, por eso es tan importante, ¿no? Por eso les decía yo el otro día que la iglesia cristiana no es una religión, no es una organización, sino que nosotros somos algo así como un organismo vivo, que estamos compuestos por partes mutuamente relacionadas, ¿verdad? Vamos a ver un texto que nos habla acerca de que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Que el cuerpo es la iglesia, que está compuesto, el cuerpo está compuesto por varias partes, ¿verdad? Y vamos a ver también la figura del Espíritu Santo, que sería algo así como la sangre, ¿no? Que da la vida a todo esto, ¿no? Por decirlo así, ¿no?
Entonces, el cuerpo funciona a través del uso fiel de los dones espirituales de los distintos miembros. Entonces, el Espíritu Santo le da a las distintas partes del cuerpo estos dones espirituales para que se pueda trabajar en beneficio de la congregación. ¿Ok? Y esto Dios lo hace de una manera soberana. Dios reparte sus dones a cada creyente de manera soberana, como Él quiere, ¿verdad? También estudiamos acerca de los dones musicales, de los dones espirituales, ¿ok? Ok, entonces, otro tema importante que se desarrolla acá es que, y es un tema y también principal acá en Efesios, es que se incluyen las riquezas y la plenitud de la bendición para los creyentes. ¿Ok? O sea, vamos a hablar de riquezas y plenitud de bendición para los creyentes. Por ejemplo, Pablo va desglosando esta idea, ¿no? Y por ejemplo nos habla de las riquezas de su gracia. ¿Qué es lo que es riqueza? Abundante. ¿Qué es lo que es gracia? El favor inmerecido, ¿verdad? O sea, que Dios nos da algo que tal vez no merecemos. Y esa actitud de darnos, por ejemplo, la salvación, ¿verdad? Algo que no podemos, te voy a dar algo que, por ejemplo, es como que tú le vas a dar a alguien algo que tú sabes que esa persona, aunque trabajase todos los días de su vida y ganase el mejor sueldo, aún así no te lo va a poder pagar. Pero tú le dices, no, tranquilo, toma, yo te lo doy. No, pero yo no tengo cómo pagar. No, tranquilo, ¿verdad? Porque soy un Dios rico en gracia, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Entonces vamos a ver que Efesios, capítulo 1, doctrina, capítulo 1, versículo 7, nos habla de esto, de la riqueza de su gracia. A ver, leamos este pasaje, Efesios, capítulo 1, 7. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Exactamente. ¿Te has preguntado tú por qué me amaste tanto, Señor? ¿Por qué me sigues amando a pesar de mi infidelidad? A pesar de que peco, a pesar de que yo sé que me estoy arrepintiendo de algo y que es muy probable que en un futuro vuelva a caer delante de ti, ¿verdad? O sea, nadie te la perdona, pero Jesús sí, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿pero por qué, Señor? Porque bueno, la respuesta es la riqueza de su gracia, ¿verdad? Entonces el texto que nos leía el hermano Francisco nos dice acá, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, no es por nosotros, la redención, la salvación, el que no se nos aplique el castigo es por su sangre, o sea, por su muerte, Él hizo todo, el perdón de pecados, o sea, no solamente muero por ti, sino que no solamente pago el precio, sino que además te perdono. Te perdono porque por tu culpa yo tuve que pagar en la cruz. ¿Ok? Entonces yo pago por ti, pero además te perdono. ¿Se entiende, no? Esos son puntos que tenemos que analizar, porque es como que Jesucito mío murió por mí en la cruz. Amén. Sí, Semana Santa comemos pescado. No, pues, hermano, sí, hay que darle una vuelta al tema, ¿verdad? Para poder entenderlo. Entonces, acá hay una cosa bien profunda. No sé si ustedes lo están captando, pero yo acá lo estoy viendo muy profundísimo, como diría un pleno. Ok, ¿qué dice acá? Las riquezas de su gracia. ¿Ok? Capítulo 1, versículo 7. Ahí tenemos el primer punto. Otra cosa más. La inescrutable riqueza de Cristo. ¿Es rico Cristo? Él es el dueño de todo, ¿no? Ok, vamos a leer Efesios capítulo 3, 8. Leámoslo, por favor. Acá. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Exactamente, exactamente. O sea, tremendos tesoros, hermano. Primero tú tienes la autoridad. Mira, Dios nos ha dado, recibiréis poder. Nos ha dado el poder, el dunamis, esa dinamita, ¿verdad? ¿Verdad? Que es capaz de que cuando tú le compartes a otro la palabra de Dios, ¿verdad? Tú puedes pescar tienes ese poder, ¿verdad? Ese superpoder
para tirarlo, ¿verdad?, en el corazón de aquel que está en tinieblas, que no tiene esperanza, que va directo al infierno, y tú tienes esa autoridad, ese poder, ¿verdad?, esa riqueza de Cristo que es inescrutable, que Dios te ha dado, que te hace partícipe, ¿verdad?, coheredero, incluso en todo eso, para poder declarar libertad a esa persona y trasladarlo, ¿verdad?, por medio de Jesucristo y su acto de amor en la cruz, compartirle el Evangelio y que por medio de la fe esa persona salga de ese lugar de tinieblas y sea trasladado de tinieblas a la luz admirable del Señor, ¿verdad? Eso es, pero no sé, yo no sé qué, no se compara con ningún adelanto tecnológico ni de la ciencia, porque estamos hablando ni del mejor paquete turístico, ¿verdad? Porque estamos hablando de una eternidad con Jesucristo. Entonces esto nos habla de las riquezas, ¿verdad?, que son incalculables, inescrutables, riquezas de Cristo. Eso es por contar solamente una cosa, ¿no? Cuando nosotros estemos un día en la presencia del Señor y lleguemos a ese lugar que Dios, porque dijo Jesús que él no iba a pegarse un descanso arriba, él iba a preparar una morada. Así como Dios creó los cielos y la tierra, Jesús está creando, o ya creó, una morada para nosotros, donde vamos a vivir, ¿sí? Incluso en esta tierra vamos a tener un cielo nuevo, vamos a tener acá una tierra ya restaurada, y nosotros vamos a comenzar a ver, usted cuando venga el arrebatamiento, agárrense la mandíbula, ¿verdad? Porque las cosas que vamos a ver van a ser pero impresionantes. Los que hemos tenido la posibilidad de salir a lo mejor fuera del país o ir a ver las montañas, cosas pero impresionantes que dice, wow, wow, wow. Bueno, se nos va a caer, yo creo, la mandíbula de ver todo, porque cuando hablo de eso es porque, así como, wow, porque todo lo que Dios, o sea, toda la imaginación, la creatividad, no sé, no hay palabras para describir todo lo que nosotros vamos a ver. Entonces, cuando Juan describe el trono de Dios, ¿se recuerdan? Como toda esa descripción que uno, incluso como que la gente lo ha intentado como, así como escribir, ¿no? Así como, perdón, hacer como un dibujo, y como que te da un poco hasta como de miedo mirar los dibujos, pero una cosa tan impresionante debe ser, ¿verdad? Yo creo que a Juan no tenía manera de poder describir esas cosas que él vio. Entonces, esto nos habla, ¿verdad? Todo lo que les he hablado, todo lo que he dicho ahora, nos habla de la inescrutable riqueza de Cristo. Y ahí el capítulo 3:8 nos está dando solamente una pequeña pincelada. Luego tenemos la riqueza de su gloria. Fíjense, la riqueza de su gloria, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer el primer texto en la Reina Valera. A ver si alguien me lo lee. Capítulo 3, 16. Sí, ya. Yo. Ya, ok. Dice, Hermana, esto lo habíamos repetido porque lo había leído también la hermana Macarena, me parece, ¿no? ya, en la Reina Valera, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene Efesios 3:16, pero en la nueva traducción viviente? Yo misma, pues, lo puedo leer. Bueno, leámosla. No sé si el hermano lo tenía. Bueno, vamos, hermana, que le con usted. Ya. Dice así. Pido en oración, ¿la NTV me dijo? Sí, ¿O la nueva traducción viviente, la NTV. Ok. Pido en oración, La nadie lee. pido en oración que de sus gloriosos, inagotables recursos los fortalezcas con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Muchas gracias, hermana. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el interior por medio del Espíritu Santo. O sea, Dios también, esta gloria del Señor, este poder, ¿verdad?, sobrenatural, nos da fuerza para seguir adelante en medio de las debilidades y las dificultades. Por eso nosotros vamos a ver muchos cristianos, muchas personas que, bueno, la historia de los cristianos, ¿verdad?, nos dice que cuando los cristianos eran asesinados devorados por las bestias, cantaban alabanzas, himnos, o sea, claro, recibiréis poder para poder ser... No, la hermana Kelly dijo que ella lo tenía. Ah, ya, ella lo tenía, hermana Kelly. Ok, entonces,
Pablo también amonesta a los creyentes a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Plenitud, ser plenos. Entonces Pablo exhorta a los creyentes, a nosotros, a que nosotros debemos ser llenos ¿de qué cosa? De toda la plenitud de Dios. Vamos a leer Efesios 3, versículo 19. Efesios 3, 19. Yo, Hermana Carolita. y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Muchas gracias, hermana Carolita. Qué hermoso versículo ese, ¿no? Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, ¿verdad? O sea, en la medida que tú conoces la palabra de Cristo, en la medida que tú profundizas en el texto bíblico, conoces el amor de Cristo, que Cristo se ha revelado a tu corazón, ¿ok? Y este conocimiento, este amor de parte de Dios, ¿qué es lo que trae a tu corazón? Plenitud. Plenitud de parte de Dios, ¿verdad? O sea, a ver, cuando una persona, mira, voy a dar este ejemplo. Cuando una persona ha estado al borde de la muerte, por ejemplo, por una enfermedad, por una situación, y esa persona experimenta lo que significa vivir al borde de la muerte. O sea que todos los días se levanta pensando en que podría ser su último día, está mal, vive todo lo que es un tratamiento, etc. Y esa persona en ese proceso de estar ahí, en este proceso entre la vida y la muerte, esa persona aprende a valorar en ese proceso las cosas más simples de la vida. A lo mejor antes era una persona que necesitaba muchos estímulos, ¿verdad? Para poder sentirse contento. Pero al vivir estas experiencias, ¿verdad? Como de poder morir, esta persona ya comienza a disfrutar, por ejemplo, el mirar a sus hijos jugar, ¿verdad? Ya ni los gritos le molestan, porque está en un contexto que se va a morir. Esa persona aprende a valorar una conversación, ¿verdad? Un tiempo a lo mejor de no tener dolor, por ejemplo, producto de la enfermedad. Imaginen que esa persona luego ya se sana, ¿verdad? Ya sea que el Señor le sanó o que el tratamiento hizo un efecto positivo y se revierte el diagnóstico. Esa persona inmediatamente ahora tiene otra mirada de la vida, ¿sí o no? O sea, esa persona ya no se amarga por estupideces propias de la vida, ¿verdad? Así como, ay, se me quebró la uña. No, ¿verdad? Ya esas cosas no le complican, ¿verdad? Ya no sé, si incluso le quitaran su casa por perderlo todo, ¿verdad? Por qué sé yo, esa persona ya agradece a Dios por las cosas que son realmente importantes, ¿no? Llega a una plenitud, a un estado de plenitud, ¿verdad? Ahora, eso obviamente lo tenemos que llevar nosotros a la plenitud que tenemos por medio del conocimiento de Cristo. Cuando tú conoces a Cristo verdaderamente, vas a poder llegar a esa plenitud. ¿Y qué vas a poder decir? Pablo decía, ¿quién me podría separar de esa plenitud del amor de Cristo? La tribulación. ¿Cuántas veces fui atribulado? La persecución, el hambre, el peligro, la vida, la muerte. Nada me puede separar del amor de Cristo, ¿verdad? Pablo dice, yo estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Él dice, todas las cosas me ayudan para bien, todo lo puedo en Cristo, que mejor. Y una persona que vive la plenitud de Cristo puede decir eso, ¿verdad? Es un proceso. Entonces, este texto, ¿verdad? Nos manda a los creyentes a ser llenos de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Para que esos pensamientos que a veces nos echan abajo, esas situaciones que a veces nos abruman, no, ¿verdad? No, pueden quitarnos todo, ¿verdad? Pero jamás el gozo de su salvación. Entonces, plenos en Cristo. Es algo que debemos aprender. Y Pablo a través de Efesios nos está enseñando. El broche de oro ahí es la armadura de Cristo, ¿no? La armadura de este recurso que Dios ha puesto. Así que estudienlo con profundidad para que podamos tener mejores días. Entonces, incluso nos dice que esta plenitud la vamos a lograr al llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando tú encuentras
a Jesús en tu vida, puedes haber pasado por distintas religiones, por distintas cosas, y vas ahí como armando tu puzzle, ¿no? Pero una vez que tú llegas a Cristo, ¿verdad? Llegas a esto que es la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a poder tu mirada en este varón perfecto, ¿verdad? A tener esto que te llama a la estatura, a la plenitud de Cristo. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 4, versículo 13. Leámoslo, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas gracias, hermano Pedro. ¿Jesús era pleno? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenía una vida plena Jesús estando en la tierra? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Se enojaba Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, se enojaba. Se enojaba, ¿verdad? Y hasta palo agarró por ahí de repente alguno. Ok, se enojaba con los religiosos, se enojaba cuando la gente... ¿Qué cosas le hacían? Ahí, mira, sería un buen análisis, ¿ah? Un perfil como más psicológico, ¿no? Sin entrar en la psicología, pero sería bueno analizar qué cosas hacían enojar al Jesús de la tierra, ¿verdad? Hay cosas ahí que se van viendo, ¿no? De que a Jesús como que tenía sus respuestas así como, o actitudes que se notaba que estaba enojado. Airaos, pero no pequéis. Ahí se aplica, por supuesto, en él. Pero la vida de Jesús era plena, absolutamente plena, ¿verdad? Él no estaba aferrado a cosas materiales, ¿verdad? Imagínate, porque lo tenía todo. Fíjate, lo tenía todo. Incluso hay gente que hoy día, hay gente que tiene de todo, ¿no? Y hay gente que paga, teniéndolo todo, por vivir como pobre. ¿Has visto eso? Porque quieren tener la experiencia, así como tú quieres ir, por ejemplo, a Cancún o qué sé yo, a escalar el Himalaya. Bueno, hay gente que su curiosidad, ¿verdad? Es cómo será ser como el pobre, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá comer mantequilla, ¿verdad? Margarina, ¿verdad? Y hay gente que va a tomar esas cosas. Pero Jesús era completamente pleno, ¿verdad? No se aferraba a nada, ¿verdad? Les dijo, sí, síganme, pero les digo que el Hijo del Hombre, o sea, yo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Jesús no andaba preocupando en lo que voy a comer hoy día, que tengo que ir a hacer esto. No, Jesús vivía su vida, para él era predicar su palabra, plenitud. ¿Ok? También el libro de Efesios nos manda, nos enseña la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Una cosa es que tú tengas el sello y el Espíritu Santo habita en tu vida, pero otra cosa es vivir en esta llenura, en este denuedo de parte del Señor, espiritual. Vamos a leer Efesios capítulo 5, 18. Efesios 5, 18. Yo, Vamos a leer eso. no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Este texto hay que leerlo con cuidado porque podría interpretarse de una manera distinta, y también es un texto que da profundidad, pero fíjate que el vino tenía, en el contexto griego, tenía también un significado. ¿Cuál era el significado? La felicidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eso lo expliqué yo en alguna oportunidad, cómo los griegos veían el mundo de los sueños, el mundo del vino, ¿verdad? Entonces Pablo les dice, ustedes no busquen la felicidad, ¿verdad? No se emborrachen, ¿verdad? Con vino, porque esto finalmente, claro, te saca de la realidad, pero destruye tu vida. Antes de esto, no es que hagan primero esto y luego lo otro. Antes, o sea, por sobre esto, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona, por ahí en los años 90 o 80 o quizás hasta 70, ¿no? Por ahí, salió esto de la risa santa, ¿se acuerdan? Que salía la gente en Canadá, por ahí empezaban a reír, y toda la iglesia los tomaba en risa, ¿verdad? Y empezaban a reírse, bueno, cosas que la gente inventa, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no tienes que hacer eso, ¿no? Porque si no, no podrías ni ir a comprar. Pero lo que sí, cuando tú tienes tu vida llena del Espíritu Santo, tú tienes alegría, ¿verdad?
Tienes, como dice ese canto antiguo, un gozo en el alma, ¿verdad? Que te hace andar todo el día conectado con tu Señor, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo habla tu vida, pues tú debes saber eso, ¿no? Si tienes comunión con el Señor, Dios va a estar constantemente hablando. Y a veces tú vas a estar hablando con la gente, y el Espíritu Santo va a comenzar a hablar a tu corazón con mucha claridad. Y eso obviamente trae alegría de saber que tienes la voz de Dios, la presencia de Dios en tu corazón, en tu vida, y que Dios te ayuda en todo lo que tú necesites, ¿verdad? Ahora, hay que tener obviamente el equilibrio necesario para poder aprender a sobrellevar esta vida espiritual, ¿no? Porque si no te vuelves gente media extraña. Entonces, el cristiano debe ser equilibrado. Ya, con esto terminamos. Voy a leer acá unos puntitos nada más, para que ustedes después los puedan estudiar. Se los mando ahí al WhatsApp. Recuérdenmelo si se me olvida. Las riquezas de Cristo que hemos hablado están basadas en los siguientes puntos. Las riquezas de Cristo están basadas en su gracia, capítulo 1, versículo 2, versículo 6 y versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Ahí nos habla entonces de su gracia. O sea, todas estas riquezas de Cristo se manifiestan en su abundante gracia, que tú y yo la experimentamos, ¿no? Es su gracia y su misericordia sobre mí, lo cantamos incluso. La riqueza de Cristo también se basa en su abundante paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como la paz que el mundo te da, ¿verdad? ¿Cuál es la paz que te da el mundo? Por ejemplo, un trabajo, un sueldo, una estabilidad, un contrato. Eso es pasajero nada más, ¿verdad? Llega un momento en que ya te acostumbras a eso que a lo mejor te trajo estabilidad y paz, ¿verdad? Y ya el dinero, tu paz no depende del dinero, ¿verdad? O sea, el Señor dijo, mi paz no como el mundo te la da, no como el psicólogo que te ordena las ideas y en 6 meses más tienes que volver a ir porque se te desarmó los cajones que te había ordenado el psicólogo. Entonces, la abundancia, la riqueza de Cristo están basadas en su gracia, en su paz, en su perfecta voluntad, capítulo 1, versículo 5. Todo esto que le estoy dando tiene un versículo, pero no se los puedo leer ahora. Se le llama en el beneplácito, que la palabra beneplácito significa aprobación o permiso que Dios da, su aprobación o permiso en sus propósitos, su beneplácito propósito, capítulo 1, versículo 9. También la riqueza de Cristo está basada no solamente en su gracia, en su paz, en su voluntad, en su propósito, también en su gloria, ¿verdad? Cuando llega la gloria del Señor, llena tu vida. También está en relación a su llamado que Dios pone en tu vida, a las herencias que tenemos los hijos de Dios, acerca de su poder, acerca de la fortaleza que Dios te da en tu vida, el amor, que decirlo, ¿no? Todo eso muestra la riqueza, es un Dios abundante en amor, ¿verdad? Nos habla incluso en el capítulo 2:10, nos habla acerca de su hechura, ¿no? Que ahí hay también un punto bueno para analizar. También nos muestra la riqueza de Cristo en su Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo comparte con nosotros esto tan importante, ¿no? Su propia ofrenda y su propio sacrificio, capítulo 5, versículo 2, todo esto nos habla de las riquezas en Cristo, ¿verdad? Otra riqueza en Cristo es que Dios ha provisto una armadura no cualquiera, ¿verdad? La armadura de Dios. ¿Para quién? ¿Para Dios? No, es para nosotros. Dios ha puesto su armadura para nosotros. O sea, ¿por qué Dios crea una armadura? Primero Dios creó un cuerpo humano, ¿no? Seres humanos, Adán y Eva, nos los puso con armadura. En su amor, luego del pecado, vemos que hay propósitos de Él para reconciliarnos nuevamente, pero como sabe que vivimos en constante tentación en este cuerpo de pecado, nos provee una armadura para proteger el corazón. ¿Ok? Eso nos habla de las riquezas de Cristo, ¿verdad? Que están basadas acá en este capítulo. ¿Ok? La palabra riqueza, fíjense, ya con esto termino, no vamos a ver video por el tiempo. La palabra riquezas es usada 5 veces en la carta. Importante, ¿no? 5 veces. La palabra gracia, 12 veces. La palabra gloria, la gloria de Cristo, 8 veces. La palabra plenitud o pleno, 6 veces. Y la frase clave, en Cristo,
unas 12 veces por lo menos, ¿verdad? O en Cristo o en Él, ¿sí? Por lo menos 12 veces. Importantes palabras, ¿no? Riqueza, gracia, plenitud, ¿y qué más dije? En Cristo. Toda esta casa, todo esto, la gracia en Cristo, la gloria en Cristo, la plenitud en Cristo, ¿verdad? Todos esos puntos se están desarrollados acá en el libro y en la carta de Pablo a Éfeso. 6 capítulos no más, pero llenos de un importante mensaje y una importante enseñanza para nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor para darle gracias por este tiempo que tenemos de estudiar su palabra. Si no leyó el texto bíblico, léalo. 6 capítulos no se va a demorar nada, ¿verdad? Y no me digan que no leen porque el Facebook y el Instagram se lo leen rapidito. Así que lean la Biblia, les hace bien y van a salir plenos, ¿ok? Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por esta noche que hemos podido reunir con mis hermanos. Bendícenos, acompáñanos, Señor, en este camino que estamos dando por tu palabra, por el texto bíblico. Anímanos a conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor, a desarrollar este hábito de estudio serio, Señor, de tu palabra, porque tú eres un Dios serio. Y permítenos, Señor, crecer en este conocimiento para alcanzar esa plenitud que tú a través de esta carta en 6 capítulos nos estás ofreciendo. Señor, ahí está todo para nosotros, Señor. Es algo que somos herederos de todas estas promesas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a poder comprender esto, que tal vez para muchos puede ser un misterio, pero que hoy día puede ser revelado por tu palabra. Acompáñanos, Señor, durante esta semana, bendícenos, anima al que está desanimado, Señor, renueva nuestras fuerzas y permítenos, Señor, seguir creciendo en tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Bendiciones para todos ustedes.